Entonces, como preludio o antes de tratar el tema del tercer militarismo, tenemos que saber que hubo un hecho que lo provocó, el cual es el oncenio de Leguía, 11 años gobernados por este dictador, en la cual en la economía tuvo un objetivo de asociarse con Estados Unidos y sus actividades capitalistas, ¿ya? Lo que no sabían era que Perú era considerada por Estados Unidos como una colonia, nada más. Lo que no tenía Estados Unidos lo tenía Perú en recursos, pero Estados Unidos tenía la economía en esos momentos. Estaba creciendo como un país potencia. Entonces, Estados Unidos envía a un economista, al señor, bueno, Cameron lo envía, ¿no? Le envían al economista para evaluar si Perú podía pagar su deuda. El señor Leguía, Bernardino Leguía, se realiza préstamos de Estados Unidos con la finalidad de transformar a Lima, ¿no? Como un atractivo para otras potencias, para otros gobiernos, para que puedan invertir en él. Por eso también hace obras, por ese motivo es que él hace obras para embellecer al país, ¿no? Y gobernó en Lima, ¿no? En la ciudad de Lima. Ahí se plantó él. Entonces envían a este economista para ver si Perú podía pagar sus préstamos, porque Augusto Leguía hacía préstamos recurrentemente, varios préstamos se hacía, y no se prestaba tan poco, sino se prestaba demasiada cantidad de dinero. Este señor economista, al ver que Perú no podía pagar su deuda, le propuso al presidente, le propuso al presidente maneras para poder pagar su deuda, no con dinero, sino con ciertos actos, ¿no? Pero la pregunta es, ¿en qué gastó su plata el día? Como se decía, Leguía quería simpatizar con todo el pueblo para poder gobernar bastante tiempo. En cierta parte tiene razón, un presidente que gobierna a largo tiempo puede hacer mucho por el país, pero este señor se equivocó demasiado, ¿no? ¿En qué gastó para poder ganarse la simpatía del pueblo? En primer lugar, para ganarte la simpatía de las clases bajas, tienes que hacer obras públicas para ellos, ¿verdad? Luego se fijó en la clase media, donde estaban los estudiosos que salían de las universidades, San Marcos, Agraria, y así. Para ellos lo que hizo fue crear distritos nuevos para que puedan vivir ahí, ¿no? Como por ejemplo los que ahora conocemos, San Borja, Miraflores, no, Miraflores no, perdón, San Borja, San Isidro, y esos distritos cercanos, ¿no? Turco, para que ellos puedan vivir ahí. Les dio beneficios para que puedan tener casas y vivir ahí, ¿no? Esa era la clase media. La clase baja ya sabemos, obras públicas, a la clase media, distritos nuevos. ¿Y qué hizo con la clase alta, no? La clase alta, chicos, no necesitaba nada. Así que lo que él hizo muy astuto fue crear unos canales grandes de irrigación. El Olmos, que está ubicado en Piura, y el Imperial, que está ubicado en el sur, ¿no? Ahora, ustedes recuerdan que la República Aristocrática se encargaba de producir, su fuente de la economía era la producción de azúcar y algodón, ¿verdad? Ya, entonces, si tú le quitas la capacidad para producir, ellos van a quebrar. Así que Augusto B. Leguía, entre comillas, asustándolos, asustando sus carteras, los amenazaba con cortar estos canales de irrigación. Es así como él controlaba a todas las clases sociales, ¿ya? Y en eso fue en lo que gastó el dinero. Esta última, los canales de irrigación recientemente fueron inaugurados por Ollanta Humala, pero de igual manera, ¿no? Él controlaba el agua, ¿ya? Y es así como nadie se le opuso en ese momento, ¿no? Luego en lo social, ¿qué cambio él quiso hacer en lo social? Como lo mencionaba, ¿no? Controlar a todos los grupos sociales para que nadie se pueda rebelar contra él. Cuestión es que en la economía lo hemos visto cómo los controlaba, otorgándoles beneficios a los más necesitados o amenazando con quitar lo que necesitaban los que ya tenían todo. Respecto al aspecto social, ¿cómo controlaba el bien su gobierno? Como lo mencionaba, a la oligarquía o clase alta promovía la ley de agua. El que tenía más cantidad de terreno era el que recibía más agua, y el que tenía poca cantidad de terreno recibía poca agua.
Eso provocó mucha incertidumbre, un poco de odio hacia las clases medias que querían salir adelante, como era la familia de Víctor Raúl Aya de la Torre, la familia Aya, tenía su- sus terrenos y veían que los beneficios eran dados más a los oligarcas que a los que querían progresar, como su familia. Es así como nace de él este joven, este resentimiento. A los gamonales, para los gamonales que eran empresarios de provincia, creaba carreteras que conectaban a las provincias con Lima. ¿Y por qué razón hacía esto Leguía? Recuerden que estos presidentes no hacían las cosas por caridad, lo hacían por conveniencia siempre. Entonces, este señor creaba las carreteras para controlar a las provincias, porque si algo sucedía en provincia, él no se enteraba. Así que creaba carreteras para poder enviar los camiones productores también. Esta fue una excusa, ¿ya? Pero un motivo fue ese. La burguesía era una clase que recién estaba saliendo. ¿Recuerdan la familia de Aya de la Torre? Ya estaba recién saliendo, creando nuevos negocios. Entonces, lo que hizo Leguía para ganarse su simpatía fue apoyar a sus inversiones, ¿no? Es casi lo que hacen ahora algunos presidentes, mediante el apoyo del Congreso, se crean algunas leyes para ayudar a la gente, como por ejemplo esta de, se promulgan leyes, ¿no? El retiro de las AFP. ¿Quién propuso o quién estuvo detrás del retiro de las AFP? En el chat me responderán que es este señor Daniel Urresti. ¿Se imaginan qué pasaría si ese señor postula a la presidencia? Ya lo quiero escuchar sacando en cara que él propuso y obviamente la gente le importa eso y van a votar por él, ¿no? Eso es populismo, chicos. Eso es populismo. ¿Y ustedes creen que al presidente, a la ministra de Economía se le ha ocurrido esa idea? No, no, a nadie, solo a este señor Urresti y bueno, por eso fue apoyado y por eso se dio. Pero a buena hora, no lo niego, ¿no? A buena hora. Ya, la clase media, ¿no? A los profesionales les daba cargos públicos. Recuerdan que este señor Leguía eh, recibía préstamos de Estados Unidos para crear, eh, para embellecer Lima, para crear palacios, para crear instituciones. En estas instituciones, él le daba el cargo público a los profesionales de la clase media. Lo malo es que el dinero que le pagaba la clase media era el dinero que recibía de Estados Unidos. Ahí no habían tantos negocios como vemos ahora, sino los negocios principales eran la siembra de algodón, de azúcar, y los negocios ya estaban esos negocios ya estaban controlados por Estados Unidos. El azúcar y el algodón no se iba para los peruanos, se iba para el exterior. Y eso a la larga causa consecuencias, vamos a verlas luego. Entonces, a los profesionales les daba cargos públicos en las instituciones que creaba, les daba cargos en el Estado también y en el extranjero, ¿no? Es aquí como les da pase a los embajadores, a los consulados peruanos. Y cómo él apoya a la clase baja, a los obreros, ¿no? Entonces, obviamente, él no apoya con iniciativa propia. Él tiene que esperar a que hayan paros o huelgas. Es por eso que los tranquiliza diciendo que sus 8 horas de trabajo no van a cambiar. Es así como él globaliza en el Perú todo esto, ¿no? Que trabajen solo 8 horas. Y en los campesinos, de cierto modo los apoyan, ¿no? Claro, cuando ellos generan revueltas y paros. Ahora las comunidades indígenas serán organizadas, él promulga, ¿no? Y a cambio de ello aplicó la ley de la conscripción vial. ¿Recuerdan que acá les mencioné que él creaba carreteras? Miren, que acercaban a las provincias a Lima. Ya, la ley de conscripción vial consistía en que estos campesinos trabajaban las carreteras, para construir estas carreteras, 2 semanas al año, ¿no? Trabajaban gratis, no recibían ninguna remuneración. 2 meses al año. Los campesinos y los indios, recuerden, fueron la clase social menos afectada y con menos, que no tenía derechos, ¿ya? Por lo tanto, no les pagaban por trabajar, no, ellos nacían para trabajar gratis y explotados. Entonces, estos cambios sociales ocurrieron en su gobierno, ¿no? ¿Qué cambios políticos existieron en este gobierno? Recuerden, todo esto, los cambios tanto económicos como sociales, los realizó con el dinero de Estados Unidos. No ingresaba tanto dinero al Perú.
por parte de negocios, sino de préstamos, ¿no? Es como si tú te prestaras dinero y no haces nada, y lo gastas, y luego ¿cómo lo vas a pagar? Ah, esa es la cuestión. Entonces, en el cambio político, él controla los poderes del Estado. Recuerden, tenemos tres poderes del Estado, ¿no? Es el poder legislativo, el poder ejecutivo, y así el otro, tercero que recuerden, judicial, ¿no? Bien. Ahora, lo que él hacía era controlar cada poder comprando a los jueces. Recuerden que él era un dictador y entonces cambió la constitución de 1920 que le permitía gobernar a los presidentes 5 años. Ya no 3, sino 5. Él también permitió que se puedan crear los partidos del pueblo para que se puedan organizar, para que el pueblo tenga un líder. Y él así poder controlar a sus líderes. ¿Vieron? Ese señor no permitió que se creen para que sean libres, sino para controlar a los que lo lideran. Entonces tenemos acá los dos importantes partidos en ese entonces, que era el APRA, ahí se inició el APRA, ¿ya? Pero estos partidos, como el APRA, no se inician en Perú. El Partido Socialista tampoco se inicia en el Perú. ¿Qué es lo que sucede acá? Les explico. El señor Augusto B. Leguía, ¿ustedes recuerdan a esa chica que habla mucho? Greta Thunberg, ¿no? A ver, los voy a enseñar esta chica. Si la reconocen, a ella, la que sale en las conferencias medioambientales, las conferencias medioambientales ya. Igual eran estos señores, pero no tenían que ver con el medio ambiente, sino con el avance del país, ¿no? Ellos venían, recuerdan, Víctor Raúl venía de la clase media, la burguesía, que se intentaba realzar, pero como todo le daban a la clase alta, no se pudo, ¿no? Él nace a través de este resentimiento. Y el señor José Carlos Mariátegui, que él es de la clase obrera, ¿no? Apoya a la clase obrera. Ya, entonces, ¿qué sucedió con Víctor Raúl Aya de la Torre? Era un estudiante de la San Marcos reconocido, participaba en los paros y en las huelgas, y entonces llegó a los oídos de Leguía este señor, este personaje. Lo que hizo Leguía fue proponerle una beca para sus estudios en México, para que así él pueda desaparecer del país. Lo otro que le proponía, bueno, a cambio era arrestarlo, ¿no? Apresarlo. Entonces, naturalmente él eligió irse del país y estudió en México también. Es ahí donde él funda el APRA, Alianza Popular Revolucionaria Americana. Entonces, es un partido extranjero, no es un partido peruano, ¿ya? Es un partido de México. Se creó en México. Víctor Roya de la Torre lo crea en el exilio, lo mandaron a estudiar y ahí es donde crea el partido. ¿Qué quería? ¿Cuál era el objetivo del APRA? Que los campesinos, los que producen los productos, sean quienes los vendan y que todo se recupere dentro del país. Vender al país, ¿no? Como lo que ahora quieren hacer y está muy bien. Luego tenemos al señor José Carlos Mariátegui, que de igual manera, la participación de José Carlos Mariátegui, tanto en sus medios de comunicación, él era creador de contenido, en ese entonces periódicos del Estado que criticaban lo que hacían los presidentes. Eso era lo que hacía ese señor, lo promovía sus ideas políticas. Entonces, lo que hizo Aya de la Torre también fue exiliarlo. Si no me equivoco, lo envió a Italia. Y recuerden que en esa época, estamos hablando de 1921, así, en Italia, ese continente europeo, reinaba el socialismo, el comunismo, ¿no? Entonces, este señor, José Carlos Mariátegui, tuvo una influencia comunista, ¿ya? Y bueno, el ideal de la clase del Partido Comunista era que los de la clase baja, que no haya clases bajas, ¿no? Que no haya clases sociales, que todos sean tratados por igual, políticamente. ¿Ah? Ese es el comunismo. Entonces, estos partidos regresaron al Perú con mayor fuerza. ¿Qué le hizo al territorio, a nuestro territorio, señor Playa de la Torre? Ah, permítanme un momento, por favor.
Chicos, disculpen, tuve un alcance. Ya, seguíamos. Entonces, Leguía permite que esos partidos compartan sus ideas a la población, ¿no? En publicación de periódicos, en las plazas eran oradores. Víctor Raúl de la Torre se presentaba ahí, o José Carlos Mariatti fundaba una revista, un periódico, y él mismo se encargaba de redactar. Pero, ¿qué le hizo a nuestro territorio? ¿Ya? Si bien en el mapa de acá, la parte de verde y amarillo le pertenecía al Perú en ese entonces, en 1921. ¿Ya? Entonces lo que hace Leguía es, en la parte de arriba, verde, perdón, en verde, esa parte le correspondía a Perú, pero recuerden que Perú tenía una deuda con Estados Unidos. ¿Ya? Entonces Estados Unidos le propuso a Perú dar este territorio a Colombia para que saldara parte de su deuda. Es así como se crea el Tratado Salomón-Lozano en 1922, bajo ese motivo. Ahora la pregunta es, ¿por qué Perú obliga a darle esto a Colombia? ¿Qué tiene que ver Colombia con Estados Unidos? Perdón, ¿por qué Estados Unidos obliga a Perú? Ya, más arriba está Panamá y ese territorio no le permitía a Estados Unidos trasladar sus productos, recibir productos de Sudamérica hacia allá. Entonces, eh, mandó a Colombia que pueda construir ese, para que le apoyen a rescatar ese territorio. Entonces Estados Unidos estaba en deuda con Colombia. Así que le dijo que bueno, algún día le iba a pagar por eso y ya pues, con eso es que le pagó. Bajo ese motivo dicen los historiadores que le pagó. Y así es como vieron, Estados Unidos maneja eso, pues, chicos, en la antigüedad. No solo ahora se da a notar más, sino en la antigüedad también. ¿Ya? ¿Y qué pasó con Chile? Acá en la parte roja. En la parte roja, este territorio aún estaba en disputa. No se sabía a quién le correspondía y qué le correspondía. Acá habían dos departamentos, Arica y Tacna. Tacna y Arica, Tacna y Arica. Entonces, como no se sabía, simplemente en el gobierno de Leguía, él entrega la mitad. Tacna para Perú y Arica para Chile. Es por esa razón que este, este acto comenzó a ser un poco despreciable para los peruanos de ese territorio. Miren que es el sur, por si acaso. Presten atención a eso porque ahorita vamos a ver por qué precisamente explota todo esto con su... explotan estas acciones en los años del mundo. ¿Ya? ¿Cómo termina su gobierno? Recuerda que Estados Unidos era quien prestaba el dinero a Perú. En 1929, Estados Unidos sufre un quiebre en su economía, un duro golpe llamado el crack del 29. Es un poco parecido a lo que sucedió hace poco por la pandemia, pero un poco nomás. El crack del 29 fue demasiado. ¿Ya? Producto de la guerra, la economía de Estados Unidos se vio abajo, las empresas no proporcionaban muchos ingresos, por lo tanto tuvieron que quebrar. Y cuando una empresa quiebra, sus trabajadores ya no son contratados, no requieren sus servicios. Y esto repercutió mucho en Perú porque las empresas estadounidenses estaban en Perú. Y como ya no necesitan de sus trabajadores, los trabajadores eran peruanos, pues, ¿no? De clase media y de clase baja. ¿Ya? Es por eso que todo esto, más la entrega de territorios que promovió Leguía, que aceptó Leguía, fueron los que generaron caos y paros, huelgas en el país. Por parte de la clase baja, estaban descontentos que hayan entregado Arica. Entonces los tamiños en el sur se sintieron ofendidos y querían arremeter contra el presidente, pues no, armaban paros con líderes, ¿no? En cada región. Pero lo más importante a resaltar fue Arequipa, ¿ya? Si estudian la historia más antes, en la guerra con Chile, Arequipa fue un centro de atención también, por si acaso. Es por eso que Arequipa también mayormente se reconocen como un país, algo así. Han oído hablar sobre España y Cataluña, que Cataluña se quiere independizar de España. Perú sucede igual con Arequipa. Arequipa quiere ser un país propio, ¿ya? Entonces acá entra a tallar el general Luis Sánchez Cerro, quien es apoyado por la clase oligarca. Quiere ver destruido a Leguía y resurgir para poder gobernar.
Pero Sánchez Cerro es motivado por la gente. En cada región del Perú la gente estaba molesta. Acá, por ejemplo, con Colombia, estaba molesta, ¿no? ¿Te imaginas que de Lima vayamos a pertenecer a otro país y que nuestro Estado lo permita? Eso es inconcebible y hace molestar a muchos. O sea, eso provocó también, ¿no? Entonces, desde Arequipa va Sánchez Cerro, ¿no? Viaja a Lima para reclamar la presidencia del Perú. Pero de una manera también con un golpe de Estado, que es un poco como que muy brusco, ¿no? Hacer un golpe de Estado no es bien visto en estos días. Bueno, al hacer eso ya Leguía termina en la cárcel por sus actos de corrupción y también por su dictadura, ¿no? La magnitud de ese asunto fue tanto que Perú dejó en deuda, Leguía dejó en deuda al Perú por los préstamos de Estados Unidos. Luego entramos al tema de hoy, ¿no? El cual es el tercer militarismo. Se le llama así militarismo porque es cuando los gobernantes son militares, pero entran a gobernar con golpes de Estado más que todo. Eso es lo característico. El de Ollanta no es militarismo por si acaso. Si bien él es militar, pero ha sido elegido, chicos. Él ha sido elegido por el pueblo. En este caso entra el general Luis Sánchez Cerro, iniciando un golpe de Estado al presidente Augusto Bernardino Leguía, ¿no? Lo derroca, lo retira de su gobierno. Pero ojo, recuerden que les dije que en cada parte del Perú todos se querían rebelar contra Leguía. Por lo tanto, cada líder de esas regiones quería el poder. Y cómo no, Luis Sánchez Cerro también quería el poder. Así que él lidera una junta de gobierno y se proclama como presidente. Esto no le gustó a los demás. Por lo tanto, él mismo convoca elecciones. Pero para que tú seas líder del país tienes que tener un partido político. Así que él crea la Unión Revolucionaria. Acá pueden ver la insignia. Es la insignia de la Unión Revolucionaria. Él crea este partido político y es así como con elecciones asume la presidencia, ¿no? El 8 de diciembre de 1971. Oficialmente ya es presidente, ¿ya? Si bien el señor se sublevó contra Leguía en 1929, en 1930 está en Lima, controla el Congreso, pero en 1931 con votación, él gana. Es una votación dudosa también, ¿ya? Muchos creen que es dudosa, que fue un fraude, porque encontraron ánforas de votación del otro, de su contendiente. No recuerdo muy bien, disculpen quién era su contendiente, pero lo que estoy seguro es que es aprista, fue aprista, ¿no? Porque en ese entonces recuerden que trajeron a los partidos políticos el APRA y el Partido Socialista. Sánchez Cerro gobernó hasta 1933, su gobierno terminó por causas de muerte, pero las obras que él en su gobierno se promulgaron fue el derecho a voto a la mujer, pero solo a elecciones municipales, no a las presidenciales, no a votar por los municipios, ya sea de Lima, así de provincia también. Ojo, también, acá sigue, deben ser mujeres alfabetas, que sepan leer y escribir. ¿Ya? Eso se realizaba en esos tiempos. Solo la gente, en esos tiempos, solo la gente que sabía leer y escribir era quien votaba. ¿Ya? Eh, Acá él promueve un cambio en la constitución política del Perú en 1933. ¿Listo? Y bueno, él construye en la carretera central, la Panamericana, la inicia, ya no la termina ni nada de eso, lo propone. Y le guía, por ejemplo, le guía para que Estados Unidos pueda manejar nuestra economía, crea el Banco de Reserva, manda a crear el Banco de Reserva. Y Sánchez Cerro manda a crear el Banco Central de Reserva. Más que todo para recuperar la economía también. Nuevamente Estados Unidos manda a un economista porque cree que Perú puede ser eh, de ayuda mucho a sus inversiones para recuperarse de lo sucedido en el crack del 29. Entonces manda a un economista, creo que es Kemmerer, y realizando la misión Kemmerer, ¿no? El mismo, este profesor de economía es quien manda, por ejemplo, a subir el sueldo de los congresistas, manda a crear un nuevo banco de central de reserva para poder cambiar la economía del país, ¿no?
Lo que hace Sánchez Cerro es cerrar la Universidad de San Marcos, porque mayormente de ahí era donde salían los apristas. Él veía que muchos manifestantes que se quejaban eran apristas, por lo tanto cierra la Universidad de San Marcos. Por ejemplo, en 1932 acá se da una masacre de apristas, ¿no? Por eso es el año de la masacre, está en Perú, así es reconocido. Sucede que varios apristas fueron a manifestarse porque el gobierno de Sánchez Cerro se encargó de reprimirlo. Era un gobierno que no simpatizaba mucho con los apristas y por lo tanto él organizaba o aprobaba leyes para que se puedan prohibir la difusión de estos partidos, tanto el aprista como el socialista de Mariátegui. Por lo tanto, estos señores del APRA, ¿no? Los seguidores del APRA, atacaron un cuartel en Trujillo. El APRA tiene bases en Trujillo, pega mucho en Trujillo el APRA, porque de Trujillo viene Sánchez, allá de la Torre, familias de Trujillo, ¿ya? Entonces, el 7 de julio ellos atacan el cuartel O'Donovan, ¿no? Atacan el cuartel O'Donovan en Trujillo, y es ahí donde, bueno, manda el hermano de Sánchez Cerro a masacrar a los apristas que habían matado a muchos militares, ¿ya? Mandaron a muchos militares. En este año también, en 1932, cuando Sánchez Cerro entraba a la iglesia, un aprista fue quien, dicen, ¿no? Los historiadores, le disparó en el pulmón, en la espalda. Se desconoce quién fue su atacante, porque en la misma oportunidad, en la misma ocasión, también lo mataron, ¿no? Pero seguía vivo, lo mandaron al hospital. El Honorio Delgado, recuerdo, el Honorio Delgado lo mandaron, y bueno, seguía vivo, ¿no? Eso generó mucho resentimiento con partidos políticos, así que él creó leyes para que no existan esos partidos políticos extranjeros que solo venían a promover la violencia en el país. Y era así conocido el APRA y el Partido Socialista. Pero también tuvo que atender los cambios que vienen acá. En este mapa, observen, la parte de verde, habían, como les comentaba, peruanos que no estaban identificados con ser colombianos, no querían ser colombianos. Este lugar se llamaba Leticia. Entonces, ¿qué hacen esos pobladores? Se sublevan contra Colombia, porque no quieren ser colombianos, ellos quieren ser peruanos. Pero Colombia los domina, pues, ¿no? Envía cuarteles del ejército, tropas, para para calmar las aguas. Es así como Sánchez Cerro quiere iniciar la guerra contra Colombia. Y lo que hace es eh, ver sus bases militares, ¿no? Las que tiene Perú, ¿ya? Y organiza pues un paseo militar en el hipódromo Santa Beatriz. Ahora es conocido como Campo de Marte, ¿ya? El 30 de abril de 1933. Entonces él está ahí en su palco, viendo a los militares marchar, cuáles son sus tropas para enviar a Colombia, pero es asesinado en 1933. En ese mismo momento es asesinado, por lo tanto no hay guerra con Colombia, ¿no? No hay guerra con Colombia. Ahora, después de ese asesinato, alguien tiene que comandar. Así que el próximo gobierno que estamos viendo ahora es el de el general Oscar R. Benavides, ¿no? Recuerdan que ese señor Oscar Benavides tuvo un buen pasado, ¿no? En la guerra contra Colombia. Hubieron guerras con Colombia antes, por supuesto que sí. Y también con tanta cercanía a los oligarcas, ¿no? Recuerdan también la República Aristocrática. Entonces nadie quería ser presidente en esa época, porque recuerden, cuando no hay presidente, cuando muere o cuando lo destituyen al presidente, el que pasa a ser presidente es el vicepresidente, ¿verdad? Así como sucedió ahora con Vizcarra. Y si el vicepresidente no quiere ser presidente o también muere, pasa a ser presidente el segundo vicepresidente. Acá también ocurre lo mismo. Pero nadie quería gobernar la presidencia porque la mayoría de Congreso estaba organizada por apristas. Sucedía lo mismo que ahora con PPK sucedió. PPK pertenecía a un partido político y la mayoría de congresistas eran de Keiko, ¿no? No recuerdo muy bien el partido, pero el Partido Naranja, y era como que en cero.
PPK promovía algo, pero el Congreso no lo aprobaba. El Congreso promovía algo, pero PPK también estaba en contra. ¿Ya? Igual sucedía acá. El Congreso estaba dominado por apristas, y los apristas en ese tiempo eran mal vistos. ¿Ya? A pesar de ello, Benavides cambia la constitución, logra cambiar la constitución en 1933. Uno cambia la constitución cuando le dice, entre comillas, a los congresistas, ¿saben qué? No importa lo que hagan, yo voy a cambiar las leyes. Eso es lo que hace el cambio de la constitución. Y cambian algunas leyes también, es como las reglas que tiene el Perú. ¿Ya? Es así como Óscar Benavides, bueno, él asume la presidencia con la frase orden, progreso y trabajo, ¿no? Él tiene que terminar el mandato de Sánchez Cerro, le quedan 3 años, porque recuerden, ahora con el cambio de constitución que hicieron, los presidentes gobiernan 5 años, ¿ya? Entonces le quedaban 3 años por terminar, así que Óscar Benavides gobierna por 3 años más, eh, y él derroca algunas leyes de Sánchez Cerro, trayendo de nuevo al APRA, ¿no? Con la ley de amnistía. Permite a partidos políticos hacer política en el país. Entonces, Víctor Rolle de la Torre fue apresado en el gobierno de Sánchez Cerro. Por lo tanto, en el gobierno de Óscar Benavides es liberado, ¿no? Igual, en 1935 mandan a abrir la Universidad Mayor de San Marcos, pero los apristas seguían protestando, ¿no? No estaban, había pasado poco tiempo de la masacre y estaban un poco así movidos, ¿no? Es así como asesinan al periodista Antonio Miro Quesada, también con su esposa. Luego, en 1936, Óscar Benavides convoca elecciones porque ya había terminado sus 3 años de mandato. Y gana Luis Eguiguren, ¿no? Gana Eguiguren, pero era acusado de ser aprista, y eso fue mal visto, así que el gobierno decidió extender más esto. El gobierno con Benavides, los que quedaban del gobierno que no eran apristas con Benavides, decidieron extender su mandato. ¿Ya? Recuerdan que había algunos apristas en el Congreso, pero eran mal vistos igual, ¿ya? Y es así como acaba el tercer militarismo, chicos. El último, por cierto. Ya no hay más militares gobernando el Perú mediante golpes de Estado. Esto da paso a la primavera política, como le dicen, ¿no? El Perú en proceso de recuperación, fuera de alguna guerra,